¿Quieres conocer un poco más sobre los autores más reconocidos de la literatura greco-latina? Quizás te preguntes, ¿quiénes son? ¿Qué escribieron? En unos segundos te lo contamos todo. Vale, pues entre los autores más reconocidos tenemos por ejemplo a Ovidio, que es un autor que nace en el siglo I a.C. y muere en el siglo I después de Cristo, viviendo así en la época de Augusto, en la época augusta. Es autor, entre otras obras poéticas, de El arte de amar, Las Tristias o Las Heroidas, aunque su obra más reconocida es Las Metamorfosis, que en 15 libros recoge diferentes mitos del mundo grecolatino con temática de amor. Sin embargo, en la misma línea que autores como Virgilio, el trasfondo de la obra es más bien político, pues la intención de Ovidio es relacionar la dinastía Julia, a la que pertenece el emperador Augusto, con el origen divino del mundo. Así pues, es una obra que es muy interesante de leer, pues es agradable, son mitos bastante entretenidos, no son muy largos, y tienen un trasfondo político que te hace recordar la temática en la que se encuadran diferentes obras de la época. Nos va a tener que volver a hacer. Vale, genial. Virgilio es un autor de época augusta al que se le atribuyen diferentes obras, entre ellas las Geórgicas, las Bucólicas, el Apéndice Virgiliano y la Eneida. La Eneida es un libro que consta de sí mismo otros 12, en el que los 6 primeros te narran la historia de cómo Eneas salió de Troya y huyó hacia la península itálica, y los 6 últimos, la guerra que hubo entre los diferentes pueblos de la península itálica con los troyanos que acaban de llegar. Esto lo hace el autor a imitación de la Ilíada y la Odisea del autor épico Homero. Es un libro digno de leer porque, a mi parecer, es una historia maravillosa y el autor es capaz de llevarte a donde Eneas hizo todos los trabajos que hizo y todas las aventuras que llevó a cabo, y es capaz de transportarte a ese lugar y hacerte sentir partícipe de la obra. ¿Conocías a estos autores? Quizás te interese conocer a otros autores no tan reconocidos pero igual de importantes. ¿Quieres saber de quiénes estamos hablando? Síguenos. Bueno, pues Petronio es un escritor latino que vivió en el siglo I después de Cristo. Tácito se refiere a él en sus escritos como un gobernador y procónsul de Bitinia. Escribió El Satiricón, que es una obra satírica, como su propio nombre indica, y es la primera novela picaresca de la literatura europea. En ella, Petronio cuenta las aventuras y peripecias que viven 2 libertos, Encolpio y Gitón, que son 2 amantes. Uno es más mayor y otro es más adolescente. A pesar de estar escrito en un latín muy culto por Petronio, es valiosa esta obra por la gran cantidad de cultismo que utilizan muchos de los personajes, lo cual ha sido objeto de estudio posteriormente por parte del latín vulgar. La escena más famosa o célebre de esta obra es la cena de Trimalquión. En mi opinión, esta obra y este autor merecen ser leídos porque nos cuenta una realidad bastante desinhibida de la vida romana de alrededor del siglo I después de Cristo, época en la que vivió el autor. Asimismo, acostumbrados a ver y leer textos en latín clásico, puede ser una buena forma u ocasión para conocer e interesarnos un poco más por el latín vulgar y sus términos y conceptos que tanta belleza y riqueza poseen. De Teócrito se conoce muy poca información en cuanto a su biografía. De hecho, la única que se conoce se encuentra o se puede localizar en sus pequeños poemas o también denominados idilios.
Si bien es cierto que se sabe que pudo vivir en torno a finales del siglo IV, principios del siglo III, y que 3 lugares son muy importantes en su vida. Siracusa, que es el lugar en el que nace, Alejandría, que es el lugar en el que pasa la mayor parte de su vida, y finalmente la isla de Kos, en la que tiene un gran número de amigos y a la que se refiere en muchas ocasiones durante sus idilios. De este autor, lo único que se conserva es una totalidad de 30 idilios que se recogen en un mismo volumen y que, digamos, lo hacen ser el principal exponente del género bucólico, junto a otros autores como Calímaco, Bion y Mosco. En sus 30 idilios se pueden ver varios temas propios de la literatura bucólica, también aquellos que están relacionados con el género mímico, y este autor también dedica algunos de sus idilios a algunos pasajes heroicos. La antología palatina también nos ha dicho que pudo haber escrito alrededor de 22 epigramas que se suelen centrar en el tema bucólico también y en el tema votivo o sepulcral. ¿Por qué debería ser leída la obra de Teócrito? Bien, pienso que es una manera muy fácil de poderte acercar a la vida cotidiana de la antigua Grecia, puesto que no solo plasma la vida rural e incluso las cuestiones del campo que realizaban los griegos, sino que también nos acerca muy bien a la posición, digamos, de la mujer en la ciudad, fuera del entorno privado. Asimismo, también este autor es muy característico porque un nutrido número de idilios hace alusión al amor homosexual.